Bueno, pues en este primer vídeo del tutorial de aplicaciones gráficas, lo único que vamos a ver, que no es poco, es cómo crear un frame, un fondo, ¿no? Un marco que se llama. Es una ventana gris con los botoncitos, un poco como esta que tenemos aquí de Java, con los botoncitos de minimizar, maximizar y la X de cerrado y un iconito aquí con el título al lado que puede venir con título o sin él. Ya veremos también cómo se pone. Para ello estoy trabajando con dos clases. La clase programa, que es una clase principal con el método main, que lo único que hace es crear un elemento llamado gráfica, que es la otra clase que hemos creado, un elemento de tipo gráfica llamado prueba 1, ¿no? Ya sabéis que esto es pues, instanciar una clase. Estamos creando una clase gráfica con el nombre prueba 1 mediante este método constructor llamado desde el new. No le estamos metiendo ningún parámetro, aunque se le podría meter pues desde aquí las proporciones de la ventana o cosas de estas, ¿no? No nos vamos a nada tan complejo. Esta clase solo nos sirve para invocar una ventana y la ventana la tenemos explicitada pues aquí, ¿no? En la ventana, en la clase gráfica. Lo primero que vamos a deber hacer para trabajar con una interfaz gráfica y crear ese fondo es importar la clase javax.swing.asterisco, dado que esta contiene pues, todos los elementos gráficos que vamos a necesitar. Y luego en la denominación de la clase le hemos puesto el nombre gráfica, le podríamos haber puesto el nombre marco o lo que fuera. Eh, Tenemos que hacer que herede de la clase JFrame, así que para eso ponemos el extends JFrame. Luego, esto que tenemos aquí, que nadie se confunda, y sobre todo Dani, tú cuando lo repases tampoco metas la gamba, esto es un método como otro cualquiera. O sea, la clase podría ser así, pero nosotros dentro le hemos metido un método constructor. Podría ser un método getter, podría ser un método setter, esto es lo que va con el public void si es setter porque no devuelve nada, o con el public y un int o un boolean o un lo que sea, el tipo de dato que va a devolver mediante un return si es un método getter, pero al ser un método cuyo nombre es el mismo nombre que el de la clase a la que pertenece, pues se trata de un método constructor. Recordarte rápidamente que todas las clases nacen con un método constructor por defecto, intrínseco a la misma, que es mediante el cual al hacer algo como esto, pues creamos un objeto, instanciamos un objeto de esa clase, llamándola por su nombre, gráfica y el nombre que le vamos a poner a ese objeto, pues en este caso la clase gráfica, ¿vale? Y el nombre que le hemos puesto, pero al tener un método constructor explícito creado por nosotros, lo que hacemos es sustituir al método constructor implícito y que no aparece por ningún sitio que tiene de serie cada clase cuando es creada. ¿Y para qué lo hemos hecho? Pues para meterle dentro una serie de métodos, de parámetros, de cosillas, ¿no? De atributos que le vamos a incorporar. Entre ellos, y gracias al extend frame, pues estas cosas no dan error. Si quitáramos el extend frame, pues todo esto empezaría a meter errores, al igual que si no hubiéramos importado estas cosas, ¿no? Entonces voy a recuperar esto, ¿vale? ¿Qué es lo que le hemos metido? Pues mirad, quizá antes de ver lo que le hemos metido, sería conveniente ir al programa y ejecutarlo para ver qué es lo que creamos. Le damos a OK y lo que estamos creando en este momento es una ventana de este tipo. Una ventana que tiene estas proporciones, que se puede ajustar el tamaño, que se puede minimizar, recuperar, maximizar, volver a minimizar, que nos sale aquí el loguito y aquí un título de la ventana, pero que no tiene nada dentro y que es un campo virgen para que nosotros aquí metamos etiquetas, una barra de menú, botones, etcétera, ¿no? Cuando le damos a la X, fijaos que el programa también deja de funcionar. Este stop se volverá grisáceo. Ya no hace falta apagarlo porque al cerrar la ventana se ha apagado también, se ha acabado el programa. Y esto es muy importante porque lo realiza esta sentencia de aquí, que veremos después de explicar otras cosillas, ¿no? Lo digo porque normalmente si tú cierras la ventana, a menos que tengas esto, el programa sigue funcionando y lo tienes que pausar de aquí.
Bueno, ¿qué es este código que le hemos metido aquí en el método, ¿no? Pues este código, el setLocation, lo que nos está diciendo, cuando ejecutamos el programa y sale esta ventana, lo que nos está diciendo es las coordenadas en las que esta ventana aparece. Si os dais cuenta, ahora no recuerdo cuáles eran 200, 100. Pues debemos suponer que este punto de aquí de la esquinita es 0, 0 y que el eje X es la parte superior de la pantalla, esta de aquí, de forma que si le vamos poniendo 100, pues va apareciendo aquí, 200, pues va apareciendo aquí, 300, 400, 500, hasta lo que le queramos meter. Si en el primer número es el eje X, un número positivo cada vez mayor lo va desplazando en esta parte de la pantalla la aparición de la ventana. Si lo pusiéramos negativo, pues en vez de aparecer aquí, iría apareciendo así, cada vez más tapada, ¿no? Ojo, no la vayamos a poder ni cerrar de lo que hagamos para allá que aparece, en cuyo caso cerraríamos desde aquí, desde el stop, por si alguno lo intenta. Y el segundo número, el 100, es el eje Y, que es el que va de norte a sur de la pantalla, ¿no? De arriba a abajo. Si ponemos 0 aparece allí, si ponemos 100, 200, 300, 400, se va desplazando hacia abajo. Y si ponemos números negativos, pues sencillamente se irá desplazando para arriba. Uy, aquí yo pues por defecto cuando la desplazo arriba con el ratón, veis este simbolito, lo que hace es ponerse en pantalla completa, ¿vale? Pero ojo que podéis hacer que aparezca tan arriba que no se vean estos simbolitos y no la podéis ni cerrar, pues nuevamente desde el stop la podréis anular, ¿no? Y si ponemos 0, 0, pues aparece directamente aquí en la esquina. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar estos datos por 0, 0 y vais a ver cómo aparece desde aquí no, vamos a ejecutarlo desde la clase principal, que para eso está ahí, la llamamos. Vais a ver cómo aparece aquí en la esquina superior izquierda, ¿veis? Me aparece un poquito desplazada, pues bueno, eso debe ser pues por mi pantalla, los píxeles que tenga asignados o lo que sea, pero la parte superior o la configuración de pantalla y demás, pero la parte superior izquierda es el punto 0, 0. Cierro la ventana y mirad lo siguiente es el set size. Esto es para darle tamaño a la pantalla. El primer número, en este caso 1000, marca la anchura de la pantalla, de este a oeste, ¿no? De lateral a lateral. Y el segundo número marca la altura, las dimensiones de la pantalla de arriba a abajo. Si corremos el programa, vemos que era 1500, vemos que de aquí a aquí hay 1000 y de aquí a aquí exactamente la mitad, 500. Si los cambiamos, por ejemplo, a 200, a 300, 300, pues vamos a tener una ventana de dimensiones cuadradas, ¿no? Al haber puesto el mismo número tanto de alto como de ancho. Vemos que nos sale una ventana cuadradita. La vamos a cerrar. Vemos también, antes de cerrarla, que es lo siguiente que veremos, que el ancho lo podemos variar tirando de la parte inferior, de la superior, de la izquierda y de la derecha, ¿no? Las dimensiones, no el ancho, las dimensiones, el ancho y el alto. Y podemos incluso ponerlo maximizado y reducirlo, ¿no? Ahora la cierro. Esto de que se puede alterar las dimensiones de la pantalla lo hace esta sección de aquí que pone Set Resizable. Esto si está en Through quiere decir que podemos ajustar el tamaño. Si ponemos False, ahora cuando abramos la pantalla, nos va a salir por defecto por las dimensiones que hemos puesto, que creo que eran 300 y 300, pero ahora yo ya no puedo tirar de sus bordes, no me sale ni el icono de las flechitas que solía salir para poder tirar, de ninguno de ellos, y también se me ha anulado la opción de maximizar. Mirad también que cuando cliqueamos la X se nos pone este botoncito en gris. Esto se debe a esta frase de aquí, a Set Default Close Operation, que es que seleccionamos o establecemos como operación de cierre de la ventana por defecto que el programa termine, ¿vale? Que finalice al cerrar. Por ello, cuando nosotros ejecutamos la ventana, ¿veis este pilotito rojo? Si la cierro, el programa termina. Mientras que si no pongo esta frase, voy a quitarla, control X, y yo ejecuto el programa, cuando yo cierro la ventana,
¿Veis este botoncito rojo? Cuando yo cierro la ventana, el programa no se cierra, sigue funcionando. Yo podré seguir programando, pero lo estaré haciendo sobre un programa en marcha. Debo terminar el programa y ahora poder seguir programando e introduciendo cambios en mi programa. Por eso es muy importante que esta opción la tengamos así declarada y asignado con el Exit on Close. Luego decir también que el título que sale en la propia ventana cuando la ejecutamos, el hola que hace, no sé si los habréis percatado, esto de aquí, el hola que hace, lo marca el set title y entre comillas dentro de paréntesis la frase que le queramos meter. Ya lo penúltimo que vamos a ver es el set visible through, que no tiene sentido mostrarlo. Voy a darle al stop para quitar la ventana, la puedo quitar de aquí o del stop. El set visible, si ponemos false, pues la ventana cuando la corramos no se va a ver. Vamos a darle al play y vemos que la ventana no aparece y el programa nada más iniciarse ya nos va a salir con el stop en gris porque termina. Bueno, y lo último que vamos a ver es el set bounds. El set bounds que yo tengo aquí comentado lo voy a descomentar y voy a comentar estas otras dos opciones. ¿Por qué? Porque resulta que setBounds lo que hace es unificar setLocation y setSize. El primer número de setBounds es el primer número de setLocation, las X, el donde va a aparecer la ventana a la derecha de la pantalla. El segundo número es la sys, el donde va a aparecer de arriba a abajo la ventana que vamos a abrir en nuestra pantalla. Es decir, estos dos números del setBounds equivalen a estos dos de aquí arriba, el eje X y el eje Y. Y estos otros dos números equivalen al setSize en el mismo orden. El primer número equivale a la anchura de la ventana, el segundo número equivale a la altura de la ventana. De forma que aquí nos va a salir una ventana más desplazada a la derecha que abajo, concretamente el doble, y el doble de ancha que de alta. Vamos a correr el programa con el setBounds activo y estas dos cosas comentadas. Corremos el programa y no nos sale ninguna ventana, ni nos funciona porque tenemos el set visible en false. Disculpad. Lo ponemos en through, corremos el programa y como veis nos sale a 200 del borde del lateral, a 100 del borde superior, una ventana que tiene, ya no me acuerdo si era 500 y 250, el doble de ancho que de alto. Sí, 500 y 250. Y nada, hasta aquí el cómo crear este tipo de marcos, ¿no? El cómo trabajar con ellos. En próximos vídeos pues ya veremos cómo incluir etiquetas o cómo añadir botones y los eventos que se pueden hacer con ellos para crear una primera aplicación, por ejemplo, que al clicar el botón pues nos salga una etiqueta diciendo hola mundo, ¿no? Pues nada, nos vemos en siguientes tutoriales, un saludo y hasta pronto.